Y ahí. Perfecto. Bueno, Ulises, para los que no se conectaron a la clase pasada, yo soy Daniela Crespi, ya, bueno, muchos me conocen. Vamos a hablar hoy de aborto bovino y después de distocias y corrección de distocias. Después de aborto hacemos un cortecito de 5 minutos para que, no sé, vayan al baño, preparen el mate y seguimos. Les pido que por favor me interrumpan cualquier duda que tengan y así seguimos con la clase. Un segundo. Perdón, que silencio esto. Ahora sí. Bueno, aborto bovino. Como en todas las clases, siempre vamos a empezar con una definición. La definición podemos decir que es interrupción de la gestación con la expulsión de un feto muerto no viable de tamaño reconocible, que va desde los 90 días hasta los 260 días. ¿Por qué? Porque previo a los 90 días probablemente haya una reabsorción embrionaria y después de los 260 días lo consideramos como una muerte perinatal. Síntomas. ¿Qué síntomas les parece que tiene el aborto? Algunos se animan a intervenir, está bueno que sea un poco más interactivo, por lo menos. Bueno, el aborto no es una patología en sí, sino que en realidad el aborto es un síntoma. Es un síntoma de muchas otras patologías. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un problema de abortos? ¿Qué les parece? Voy a hacer el intento con un par de preguntas, a ver si alguien responde, y si no, bueno, seguimos nomás. ¿Alguien se anima? ¿Cómo podemos sospechar que estamos frente a un problema de abortos? Y capaz presenta algún sangrado o algo. Ver corrimientos, por ejemplo, en el animal, puede ser. ¿Qué otra cosa? Que expulsa el feto entero. Ver un feto, podemos encontrar un feto en el campo y sabemos sabemos que hubo un aborto. Pero ¿ustedes consideran que eso es un problema de abortos? Nosotros estamos hablando de enfermedades de rodeo, ¿no? Enfermedades en animales productivos en general no son enfermedades individuales, ¿no? Casos individuales. Si nosotros encontramos una vaca con un corrimiento, podemos pensar que esa vaca abortó, pero no por eso vamos a pensar que es un problema de aborto. Lo mismo si encontramos un feto en el campo. Un problema de aborto estamos hablando de un porcentaje mayor a lo normal que abortó. Siempre estamos hablando, cuando hablamos de animales productivos, como de enfermedades de rodeo, estamos hablando de una cantidad de animales. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, si nosotros tenemos un diagnóstico de gestación, ya sea tacto o ecografía, vamos a proyectar una cantidad de animales que van a parir. Bueno, si hay una diferencia importante entre el tacto y la aparición, podemos pensar que estamos con un problema de abortos. O sea que para eso, primero tenemos que saber el porcentaje de animales que están preñados, efectivamente preñados al momento de que le hicimos el diagnóstico, para después ver si hay una diferencia entre el diagnóstico y la aparición. ¿Qué les parece normal? Porque puede haber una diferencia, ¿verdad? Entre el tacto y la aparición. Puede haber una diferencia que es lógica, es previsible, es normal, y no nos hace sospechar que es un problema de aborto. ¿Cuánto les parece que puede ser? En porcentaje, digamos. Hablamos de no más de un 5%. Si tenemos una diferencia mayor a un 5%, podemos sospechar que tenemos un problema. Hasta un 5% sería dentro de lo normal, que puede deberse a muertes individuales, a causas multifactoriales que no sean infecciosas, a un error en el diagnóstico. Y bueno, para eso obviamente tenemos que tener registro. Ni que hablar, tenemos que haber hecho el diagnóstico y saber cuántos animales estaban preñados. Tenemos que diferenciar, bueno, eso lo comentamos al principio, pero tenemos que diferenciar el aborto de lo que es una reabsorción embrionaria. ¿Se acuerdan que decíamos que era embrión hasta el día 42, 43? Ahí en general se va a dar una reabsorción.
también se puede dar una reabsorción de feto después del día 45, es feto, pero como todavía no está osificado, también se puede reabsorber. ¿Tá? Es lo que decíamos recién, la reabsorción fetal. Y después la mortalidad perinatal, que es después del día 60. Así que vamos a considerar aborto desde los 90 hasta los 260 días. Tenemos varias opciones para clasificar los abortos. Podemos clasificarlos como aborto completo, cuando es el feto más la placenta, o aborto incompleto, cuando es el feto con retención de placenta, que vamos a ver que la retención de placenta posterior a un aborto tiene una incidencia bastante importante. Esperen que está el chat. Capaz que Valen, si vos podés, para no perder tiempo, tenemos que ir leyendo el chat, si hay alguna pregunta que me... Dale. Para no estar parando con el... ¿Tá? Primero hay que saber que estén preñadas, bien, se puede ver en todo el rodeo, por ejemplo, causas infecciosas. ¿Tá? Y un 5 que no sé qué quiere decir. 5%, perfecto. ¿Tá? Traten el que pueda de hablar, y si no pueden, vemos que Valentina me dé una mano ahí, porque si no nos trancamos con la lectura del chat. Bueno, otra forma de clasificarlo es aborto temprano o aborto tardío. Hablamos de aborto temprano cuando sea en la primera mitad de la gestación, y aborto tardío cuando sea en la segunda mitad de la gestación, que en estos casos, cuando sea en la segunda mitad, es cuando en general tenemos complicaciones en la expulsión en el puerperio y cuando podemos tener problemas de retención de membranas fetales. También por las causas, pueden ser por causas infecciosas y por causas no infecciosas. Estas son 3 opciones de clasificación de abortos. Dentro de lo que son las causas no infecciosas, podemos tener agentes físicos como golpes, por ejemplo, que se pueden dar, no sé, en una palpación rectal muy brusca, en balneaciones, cirugías, inseminación artificial en un animal que esté un problema de detección de celo, que identifiquen mal o pasen mal la caravana, e inseminemos un animal que esté preñado. Causas endocrinas por bajo nivel de progesterona o alto nivel de estrógenos y o glucocorticoides, que puede ser iatrogénico por algún error también de registro, que yo que sé, una vaca preñada entre en un sistema de sincronizaciones, o algún tratamiento. Dismetabolias como acidosis o alcalosis. Causas genéticas, hay genes letales que producen la muerte fetal. Nutricionales como hiponutrición general, o más específica como bajos niveles de vitamina A, de fósforo, de calcio. Causas tóxicas, como micotoxinas, intoxicación con nitritos y nitratos, por drogas, como corticoides, prostaglandinas, bueno, estrógenos ahora no podemos usar, son causas iatrogénicas, lo que comentábamos recién, tratamientos para animales que no estaban indicados para animales preñados, por ejemplo, ioduros de sodio que usamos como tratamiento de actinomicosis y actinobacilosis, que se dan intravenoso, podemos producir la muerte fetal cuando los damos en animales preñados. Y causas diversas como tumores, un shock anafiláctico, gestaciones múltiples. Entonces las causas no infecciosas son, esto sería más o menos las causas no infecciosas, pero como dijimos, las que tienen una mayor incidencia son las causas infecciosas. Dentro de las causas infecciosas podemos clasificarlas como venéreas y no venéreas. Dentro de las venéreas tenemos campilobacteriosis y tricomoniasis, que generalmente se asocian a reabsorción. Entonces son enfermedades que pensamos más bien en causa de infertilidad, se considera infertilidad más que de aborto. ¿Por qué? Porque las pérdidas son tempranas y en general hay una reabsorción, y en la misma, por ejemplo, si es un ganado de cría con un servicio de 90 días, en el mismo servicio, al final del servicio, ese animal se puede volver a preñar. Y las no venéreas, las causas más comunes son brucelosis, leptospirosis, IBR, DBB, neosporosis. Hasta acá vamos bien, gurises, cualquier cosa me interrumpen. La etiología de abortos infecciosos en el Uruguay, este cuadro es del DILABE, de los animales que se remiten muestras al DILABE, tenemos que un 42%, un poquito menos de la mitad, no llega a un diagnóstico, o sea, de los animales que nosotros sospechamos que tienen aborto y logramos acceder a material, ya sea placenta, feto, y remitimos al laboratorio, o, por ejemplo, suero de animales abortados. Entonces, de ese porcentaje, la mitad, o un poco menos de la mitad, el laboratorio no llega a un diagnóstico. De los que llegan al diagnóstico, el 37% son por causas bacterianas, 1% micóticas, un 2% viral y un 16% parasitaria. ¿Sí?
Así que más o menos podemos decir que la mitad de los abortos que se remiten muestras al laboratorio se puede llegar a un diagnóstico. En la patogenia del aborto va a depender del agente infeccioso que cause la muerte fetal. Los microorganismos pueden invadir directamente la unidad fetoplacentaria o afectar indirectamente la preñez y provocar el aborto. Cualquier causa que produzca fiebre en la vaca, como mastitis, neumonías o endotoxemias, también son capaces de producir abortos. Las vías de entrada pueden ser por la conjuntiva o la mucosa nasal, cavidad oral, conjuntiva, piel, como el IBR, por ejemplo, vagina y cuello de útero, como tricomona, campylobacteriosis, vía sistémica, brucelosis de bebé o leptospira. Una vez que los microorganismos llegan a la placenta, hay factores propios del tejido, como una menor tensión de oxígeno y nutrientes, y del feto, que tiene una escasa inmunidad humoral y celular, que contribuyen al crecimiento y a la sobrevivencia de estos microorganismos. Luego del desarrollo de la placentitis, los agentes infecciosos invaden el feto a través del fluido amniótico o por la vía circulatoria, como el cordón umbilical. Ahí tenemos un feto abortado. Acá vemos la placenta con los cotiledones, el ombligo. Se produce una hipoxia por la placentitis, por el aumento por la inflamación de la placenta, o desprendimiento de la placenta, con fallas circulatorias o hipoxia materna. Se produce una vasoconstricción de los órganos no vitales, una anoxia. Esto produce peristaltismo. Esto hace que los fetos defequen el meconio en el líquido amniótico, y esta hipoxia lleva a una acidosis metabólica fetal. Normalmente hacen movimientos de aspiración, los fetos normales hacen movimientos de aspiración que llevan el líquido hasta la laringe. En la hipoxia esos movimientos se hacen más profundos y llega el líquido con meconio hasta los pulmones, causando la muerte. Son esos... Diagnóstico del aborto. El diagnóstico en laboratorios, como veíamos en la gráfica anterior, no supera el 45%. Lograr un diagnóstico permite eliminar a los enfermos para evitar que sigan diseminando la enfermedad en el rodeo. Por lo tanto, es bien importante, y siempre que podamos y sospechemos que tenemos un aborto, es importante llegar a la causa, al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos que, primero, para eliminar los animales positivos, y además para... Disculpen. Para lograr el diagnóstico, entonces, para eliminar a los enfermos y para tomar medidas de profilaxis, ¿verdad? Si vamos a dar una vacuna, tenemos que saber, por ejemplo, contra qué microorganismo. Para remitir material al laboratorio, podemos remitir, si encontramos el feto entero, la placenta, se está colgando en la vaca, podemos cortar un pedazo y remitir esas muestras al laboratorio. En el caso de encontrar el feto, para saber la edad fetal, para estimar la edad fetal del feto que encontramos, que es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que cada patología tiene un momento característico en donde producen el aborto. Por lo tanto, es importante, si identificamos un feto, poder estimar la edad fetal. Para eso lo que hacemos es medir la distancia entre la cresta nucal y la base de la cola, el peso fetal y la aparición de pelo. En este cuadro es un resumen, pero podemos ver que un feto, por ejemplo, de 4 meses de edad de gestación, mide de 13 a 28 centímetros, y pesa de 0,8 a 1 kilo, y tiene pelo solamente en el arco supraciliar. A los 7 meses va a medir de 42 a 60 centímetros, va a pesar de 8 a 15 kilos, y va a tener pelo en los miembros hasta el tarso y carpo, y a los 8 meses, por ejemplo, mide de 60 a 80 centímetros, desde la cresta nucal a la base de la cola, pesa entre 15 a 25 kilos, y tiene todo el cuerpo cubierto de pelo, pero cortito. Eso como para estimar la edad gestacional del feto que encontramos. También es muy importante la anamnesis. El grado de autólisis de ese feto que encontremos va a depender de la causa de la muerte. Y también, obviamente, del intervalo entre la muerte y el aborto, y entre la muerte y que lo encontramos y lo inspeccionamos.
A la necropsia podemos ver a las 12 horas de la muerte solamente las córneas turbias. A las 24 horas ya vemos los riñones blandos. Esto en el caso de que hagamos la necropsia de ese feto, ¿verdad? Que encontremos. Los riñones blandos, edema subcutáneo gelatinoso. A las 36 horas, hígado autolítico con contenido de agumazo rojizo. A las 48 horas, un líquido rojizo en todas las cavidades del feto. En general, podemos hacer esta inspección y esta necropsia, pero en general lo más recomendable siempre es remitir ese feto al laboratorio. Con respecto a lo que decíamos del grado de autólisis, por ejemplo, los fetos que la causa de muerte fue Campylobacter u hongos, no tienen ningún grado de autólisis especial por el agente que produjo su muerte. En el caso de DBV o brucelosis es leve a moderada, y en los casos de Leptospira, IBR, Escherichia coli o listeriosis, el grado de autólisis es de moderada a severa. En la placenta podemos ver lesiones primarias de los abortos, por lo tanto es importante muestrear para poder hacer aislamiento de ese animal. En la vaca, a su vez, la vaca que identificamos que abortó, vamos a tener que hacer un examen clínico. Vamos a ver, bueno, obviamente si tiene o no tiene retención de placenta, qué podemos palpar, la palpación rectal, qué podemos ver por vía vaginal, siempre teniendo cuidado, que sabemos que tenemos patologías que producen aborto, que son zoonosis, por lo tanto tenemos que tener cuidado en la inspección. Si pensamos en hacer serología para remitir al laboratorio suero de las vacas, ¿a qué vacas les parece que tendríamos que sacarle sangre? Bueno, no están muy interactivos, pero bueno. A las enfermas y a las sanas, ¿no? Ahí está, bien. La idea es sacarla a las enfermas y a las sanas. Vamos a remitir sangre al laboratorio, vamos a sacarla en el momento que identificamos el aborto, y les podemos sacar también después, a la semana o a los 10 días, en el caso de que el laboratorio no llegue a un diagnóstico, capaz que era una infección reciente, el título de anticuerpos todavía no era importante, por lo tanto muchas veces se hacen muestras como pareadas. Pero es importante saber qué le vamos a sacar a las enfermas, que en realidad las enfermas no son las vacas que pudimos identificar que habían abortado, pero también a las vacas que están preñadas. Bueno, las causas infecciosas más frecuentes de abortos. Tenemos la brucelosis. El microorganismo que produce la brucelosis es Brucella abortus, es un gram negativo, es intracelular. Todo esto ustedes se lo acuerdan de infecto, pero hacemos un repasito breve. Aborto tardío, da aborto tardío, ¿se acuerdan? En la segunda mitad de la gestación. Placentitis. Se puede dar del 5 al 90% del rodeo. ¿Se acuerdan cuando les hablaban en efecto de la tormenta de abortos en rodeos que no tienen antecedentes de contacto con brucelosis y no tienen vacunación? Pueden llegar a tener un porcentaje importante de abortos. El contagio es por ingestión de descargas vulvares en agua o pasto y contacto de mucosas o sangre. No es venérea. El feto tiene como característica una bronconeumonía. La placenta la podemos encontrar engrosada, opaca, con los cotiledones necróticos, y bien característico es esa placenta de abortos por brucelosis, que hablamos de placenta acartonada, porque es como marrón y como más como seca. Los abortos se dan de 2 a 5 semanas post-infección. Es muy característica la retención de placenta. Después del aborto puede haber preñeces normales o seguir abortando. Los fetos pueden llegar a nacer vivos, pero débiles, y mueren. El microorganismo es excretado en leche y en descargas uterinas. Es difícil tratamiento por ser una bacteria intracelular. Bueno, el diagnóstico de la brucelosis, vamos a hacer un aislamiento del contenido abomasal o pulmonar. Va a ser el laboratorio cuando le remitamos el feto. Un aislamiento del contenido abomasal o pulmonar del feto. Las pruebas serológicas presuntivas son la prueba de anillo en leche y el rosa bengala, sobre todo, que se hacen en laboratorios particulares. Y las pruebas confirmatorias, que las hace el DILABE, que pueden ser Rivanol, fijación de complemento, dependiendo el momento, el DILABE elige diferentes opciones.
Bueno, esto en realidad es una cosa antigua, la cepa 19, ustedes saben, mismo de legislación, que era la vacuna obligatoria que se usaba, que se dejó de usar, porque la serología era imposible de distinguir de lo que es una infección natural. Bueno, es una enfermedad que, además de ser zoonosis y ser importante porque es zoonosis, es una campaña del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Está para el control, se hace sangrado de los animales y rosa bengala en laboratorios particulares, previo a movimientos desde predios focos y perifocos. También se hace muestreo al azar a las vacas a la faena. La prevención se hace con vacuna RB51, con una revacunación. Es una zoonosis mayor, la sintomatología en los humanos es de fiebres ondulantes, problemas articulares, orquitis, es una zoonosis mayor. ¿Alguna duda hasta acá, Ulises? ¿Seguimos con otra patología? Sí. Sí. Bueno, leptospirosis. La incidencia de brucelosis, en realidad, obviamente, como es una enfermedad que hay una campaña sanitaria, la incidencia es baja, pero hay que tenerla presente siempre en un diferencial. La leptospirosis, el microorganismo es Leptospira, los cerobares más comunes son el Leptospira jarjo o pomona. Sobreviven en la humedad y con temperatura moderada, es donde proliferan. El contagio se da por vía oral, por orina, descargas vulvares, mucosas o también venérea. Los principales vectores son los roedores, tanto domésticos, digamos, ratas y demás en los galpones, o roedores salvajes. Se acantona en el riñón, produce ictericia, hemoglobinuria, fiebre. El síntoma principal... Gordo, anda para allá. No, perdón. Gordo, estoy dando clase, anda para allá. El síntoma principal es el aborto de 2 a 6 semanas post-infección. También se da un aborto tardío, se puede dar del 5 al 40% del rodeo que tenga retención de membranas fetales, también es bien característica. Los fetos van a ser autorizados con ictericia. La placenta es avascular y los cotiledones amarillentos, con un edema gelatinoso y un moteado en corteza renal bien característico, que es bien característico de la leptospirosis. El diagnóstico se hace por anamnesis, clínico, ya que sí tiene otra sintomatología. Por serología se puede hacer microaglutinación en campo oscuro. El aislamiento es muy difícil. Se puede tratar con oxitetraciclina en animales con un cuadro clínico importante. Lo que se hace es una vacunación preventiva, previo al servicio y al tacto, a las preñadas, en el rodeo de cría, en los tambos se hace periódicamente, y obviamente, previo a pensar en la vacunación, siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico y saber que el problema es la leptospirosis. Hay lugares donde es un problema muy importante, y lugares donde, bueno, la aparición es más esporádica, pero está muy asociada al clima. Cuando tenemos inundaciones, mucha lluvia, un clima húmedo, prolifera bastante la leptospira. Esta es la que tiene una incidencia mayor de lo que son las infecciones bacterianas que producen abortos. También, al igual que la brucelosis, es una zoonosis mayor, muy importante. Los síntomas también son fiebre ondulante, en este caso tenemos toque renal y hepático. Bueno, hasta acá iríamos con leptospirosis. Al igual que la brucelosis, tiene una importancia por una gran incidencia
y a su vez por ser una zoonosis mayor. La otra causa también con un porcentaje importante de hallazgo en laboratorio es la neosporosis. La agente es la Neospora canis, es un protozoario intracelular obligado, principalmente en vacas lecheras. Se da principalmente en vacas lecheras por el tipo de producción, por la cantidad o sea, por la intensidad, digamos, del contacto que tienen los animales. El vector, el contagio se da por ingestión de pastura contaminada con materia fecal de perro, que es el huésped definitivo. Puede haber transmisión vertical, transplacentaria. El perro se contagia al ingerir tejidos contaminados. Y puede tener síntomas nerviosos en terneros, también en los cachorros. Ataca el sistema nervioso central, el corazón, el músculo esquelético. Y el único síntoma que vamos a tener es el aborto. Se dan abortos esporádicos o en brotes desde los 3 meses de gestación en adelante, pero la mayoría se van a dar de los 4 a los 6 meses de gestación. El diagnóstico es por anamnesis, por el examen clínico, serológico por ELISA, por inmunohistoquímica. Se hace aislamiento de los neonatos con síntomas, no de fetos porque tienen un gran nivel de autolisis. No tenemos una vacuna efectiva, hubo intentos, pero no tuvieron buenos resultados, ni tratamiento. Lo del feto autolítico ya lo comentamos. Y muchas veces se pueden dar, esos fetos se pueden momificar. Otra patología. Una consulta. ¿Sí? En retención de placenta, ahí no, sería más que nada en brucelosis y leptospira. Sí, podés tener también, pero la brucelosis y la leptospira es donde tenés una mayor incidencia de retención de donde membrana. hay- Sí, sobre gracias. todo porque se dan en la segunda mitad de la gestación, ¿no? Dijimos que Claro. la neosporosis se va a dar más frecuentemente de los 4 a los 6 meses de gestación, o sea, podría haber, pero la brucelosis y la leptospirosis se van a dar en la segunda mitad, pueden darse más sobre el final de la gestación, y ahí es donde tenemos siempre una mayor incidencia de retención. ¿Sí? Otra patología, en este caso viral, es la diarrea viral bovina. El agente es un pestivirus. El contagio es por inhalación o ingestión, también por semen. En este caso tenemos varias formas clínicas. La diarrea viral bovina aguda se da de los 6 meses a los 2 años, con una morbilidad alta y una mortalidad baja en los rodeos. Los síntomas son fiebre, descarga nasal, úlceras orales, diarrea. Estos animales tienen una serología positiva. Después están los persistentemente infectados. ¿Estos se acuerdan de infectos? Sí, es un repaso, pero los persistentemente infectados son animales que tuvieron un contagio transplacentario cuando el sistema inmune del feto todavía no estaba maduro, por lo tanto no lo reconoce como agente infeccioso, y estos animales tienen una serología negativa. La diarrea viral bovina crónica son los persistentemente infectados que se reinfectan. Tienen una diarrea crónica que llega a la emaciación y a la muerte. Bueno, esto es un esquema, lo leemos rápido, pero de la transmisión horizontal, que se da por contacto directo con animales persistentemente infectados, o contacto directo con animales con una infección aguda. Puede ser nariz-nariz, vía aérea a corta distancia, semen de toros persistentemente infectados, por ejemplo. O, bueno, agujas, mochetas, a través de la palpación rectal. La transmisión vertical es transplacentaria, el feto infectado antes de la competencia inmunológica, lo que comentábamos hoy. Hembras persistentemente infectadas que alcanzan la madurez sexual van a dar hijos también persistentemente infectados. Produce aborto, se puede producir momificación, malformaciones fetales. El diagnóstico va a ser por anamnesis, por lesiones fetales. Por la serología le pusimos un signo de interrogación, en realidad pensando por los persistentemente infectados, que habíamos dicho que tenían serología negativa. La presencia de anticuerpos en vacas abortadas no aporta tanta información diagnóstica, ya que hay trabajos que reportan que la mitad de nuestro rodeo tiene anticuerpos contra diarrea viral bovina. En el caso de que fueron vacunados o reexpuestos a la infección, estos títulos van a ser más altos.
Se puede hacer vacunación anual en rodeos con abortos. Otra patología que produce como síntoma el aborto es la rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR. El agente etiológico es un herpes virus. Tiene varias presentaciones clínicas, como la respiratoria, da fiebre, corrimiento nasal, úlceras en mucosas, es abortiva. Está la conjuntival, lágrimas purulentas, úlceras. La digestiva, sobre todo en el neonato. Meningoencefalítica en terneros de 4 a 10 meses, vulvovaginitis, úlceras en mucosa vulvar, prepucial, úlceras en prepucio. Esas serían las presentaciones clínicas. El aborto se puede dar en cualquier momento de la gestación, es más común en la presentación respiratoria y conjuntival. Se puede dar de un 5 a un 50% del rodeo, con aborto por IBR. También da retención de membranas fetales. El contagio directo puede ser por contacto de mucosas, también indirecto. El diagnóstico clínico, podemos ver la placenta autolítica con líquido amniótico marrón, feto autolítico con edema subcutáneo, hemorragias y petequias, eso más bien a nivel de laboratorio, y serológico. También la prevención, la profilaxis, es la vacunación. En el diagnóstico de aborto en general, digamos, hablando de todo lo que son las causas de aborto infecciosa, para llegar a un diagnóstico que dijimos que era bastante difícil, es importante tomar en cuenta la anamnesis. Sería importante preguntarle al productor qué historia de vacunación tienen esos animales, si es un aborto único o múltiple. En la vaca, cuando hacemos el examen clínico, ver signos clínicos, hacer un examen clínico completo para ver si tiene algún otro síntoma. Hay patologías que el único síntoma es el aborto, por ejemplo, como la brucelosis, pero sabemos que en la leptospirosis, por ejemplo, podemos tener sintomatología clínica, por lo tanto tenemos que hacer un examen clínico exhaustivo. Hacer serología, ¿sí? Como dijimos, vamos a sangrar y remitir muestras de animales que identificamos que efectivamente abortaron, y animales sanos, o animales que continúan con su gestación. En cuanto al feto, si encontramos el feto, es importante estimar la edad gestacional, por lo que decíamos de que la edad gestacional nos hablaba de en qué momento se dio la pérdida fetal, y podemos sospechar de alguna patología por la edad gestacional. También el grado de autólisis, tenemos diferentes grados de autólisis según la patología. Ver las lesiones características de cada patología de la necropsia, eso bueno, lo podemos hacer nosotros, pero en general lo que hacemos es remitirlo al laboratorio, ya que no solamente el examen clínico del feto, sino que se toman muestras para hacer aislamiento, cultivos y demás para llegar a poder aislar el microorganismo, y es bueno, más complicado. El aislamiento del agente etiológico es lo que decíamos, es más difícil. También podemos remitir, como habíamos dicho, placenta, que en este caso es más fácil ver a una vaca con la placenta, con retención de membranas fetales, con la placenta colgando, que en este caso lo que hacemos es cortar un pedazo. ¿Se acuerdan que, bueno, lo van a ver, ¿se acuerdan? No, lo van a ver en las clases siguientes, pero en general intentamos no traccionar las placentas. Cuando lo vean, van a ver con Rafael, van a ver porperio y les va a comentar más, pero en realidad lo que intentamos hacer es no traccionar las placentas, por lo tanto lo que vamos a hacer es cortar un pedazo de esa membrana fetal que está colgando, y lo vamos a remitir. En el caso de que tengamos feto, también vamos a remitir el feto entero, junto con el suero de vacas positivas y de vacas abortadas, digamos, y de vacas sanas. El feto, muchas veces es difícil remitir feto porque en realidad, primero que tenemos que es difícil, son animales que están a campo, es difícil encontrarlo, el feto, generalmente es mucho más factible que lo encuentre antes que nosotros, no sé, un zorro, un carancho, cualquier predador. Por lo tanto, siempre lo más frecuente es la remisión de membranas fetales. Bueno, y prevención, ¿cómo vamos a hacer para prevenir los abortos? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, primero los registros. ¿Por qué? Porque para darnos cuenta que estamos frente a un problema de aborto, sí o sí tenemos que tener un diagnóstico de gestación, para saber desde dónde partimos. Tener cuidado en el ingreso de animales. Si nosotros tenemos un rodeo cerrado donde no ingresan animales, es más fácil. Ahora, si hacemos compras de animales, bueno, por lo menos hacer
no sé, hacerles un diagnóstico presuntivo, un rosa bengala, descartar brucelosis, por más que la legislación no me lo exija, yo como asesor se lo puedo sugerir al productor, sobre todo de animales que vienen de zonas que son más complicadas. Está bueno, la vacunación, ni que hablar, que es la forma de prevención más importante. ¿Qué vamos a vacunar? ¿Cómo vamos a vacunar? Primero, para saber con qué vamos a vacunar, tenemos que saber cuál es el problema que tenemos. Primero, identificar que tenemos un problema de aborto, y una vez que identificamos que tenemos un problema de aborto, poder lograr un diagnóstico. Por eso hacíamos tanto hincapié en la importancia del diagnóstico. Si nosotros logramos el diagnóstico, tenemos que hacer una vacunación específica contra el microorganismo que nos está causando el problema de aborto. Si nosotros identificamos que nuestro problema es, bueno, de brucelosis, además de tener que avisar al ministerio que nos van a interdictar y que vamos a hacer foco, y bueno, tenemos que hacer sangrados periódicos, vacuna, bueno, hay todo un protocolo del ministerio para cómo se manejan los focos. En el caso de, si logramos un diagnóstico de leptospirosis, sabemos que vamos a tener que vacunar contra la leptospirosis. Ustedes saben que hay vacunas reproductivas que tienen varias enfermedades, hay predios, hay veterinarios asesores que las usan de rutina, con muy buenos resultados, también tenemos en cuenta, pero sobre todo no dar al barrer vacunas contra todos, sino lograr tener clara la situación de ese predio para ver específicamente contra qué vamos a vacunar. Si nosotros sabemos y logramos identificar y tener un diagnóstico que el problema que tiene ese predio es de leptospirosis, ¿sí? Pregunta, porque yo no sé, ¿qué son las vacunas reproductivas? Esas. Las vacunas reproductivas, hay un montón, hay diferentes opciones y diferentes combos de vacunas reproductivas. Hay vacunas reproductivas que son, por ejemplo, contra leptospirosis, y tienen, no sé, 7 u 8 serobares diferentes. Otras que son para venerias, y son vacunas contra campylobacteriosis. Otras que tienen contra IBR de bebé. Ustedes, cuando vean marcas comerciales, van a ver que hay diferentes opciones. Hay unas que son, que se llaman, bueno, la marca y total, porque tiene todas las opciones de patologías que producen aborto, y bueno, hay productores que las usan ellos mismos, digo, sin ningún tipo de asesoramiento veterinario, bueno, y hay colegas que las recomiendan, y está bien, y tienen un buen resultado. Lo que decíamos es que lo importante o lo bueno sería llegar primero a dimensionar si tenemos o no un problema, y si tenemos un problema, lograr ver la causa. Entonces, porque si nosotros damos una vacuna contra todo, seguramente va a ser menos efectiva para la leptospirosis que si damos una vacuna específica de leptospirosis. Si nosotros logramos identificar que ese predio, el problema que tiene es de leptospirosis, no tiene sentido que vacunemos contra otras patologías. Por lo tanto, siempre la recomendación es intentar llegar a un diagnóstico. ¿Está? Pero se usa mucho y como rutina en muchos predios, las vacunas reproductivas. Bueno, como conclusiones de aborto, podemos decir, primero, que el aborto no es una patología, sino un síntoma de otras patologías, así que cuando nosotros hablamos y sospechamos de aborto, tenemos que tener en mente, desde que tenemos abortos de causas no infecciosas, no olvidarnos, por más que el porcentaje de los abortos de origen no infeccioso es mucho menor, pero lo tenemos que tener siempre presente en el diferencial, sabiendo que es más frecuente que obviamente la causa sea infecciosa, pero siempre tomar en cuenta que las causas de abortos no infecciosos también se pueden dar. Bueno, lo que decíamos recién. Perdón. Y lo otro es que para prevenirlos, siempre, o sea, obviamente todas las medidas de control y demás, pero sí o sí precisamos registros, y la medida de control más efectiva y la que más se usa es la vacunación, la prevención. ¿Está? Bueno, en cuanto a aborto, sería esto lo que tenía para decirles. Comprimimos un poco la clase para que nos dé el tiempo de dar todo, pero no sé si tienen alguna duda. Ulises, capaz que es mucha información, media. Pero bueno, básicamente, conceptualmente esto sería la idea. Si quieren hacemos 5 minutos para que vayan, no sé, al baño, a preparar el mate, lo que sea.
3 menos cuarto, 3 menos 10. Arrancamos con distocias y corrección de distocias, ¿está?